nos toca la higuera estéril. Y tenemos ahí lo que nos dice, este es en la nación judía. O sea, por aquel entonces era Palestina. Y acá tenemos, o sea, el juicio sobre la nación judía. El lunes dice, eso es lo que me leo. La primera pregunta dice, ¿qué clase de árbol vio Jesús al lado del camino? Una higuera, claro, una higuera. ¿Y qué buscó Jesús en el árbol? Una higuera tiene frutos, lo cual le llaman higo, fruta. Está buscando fruta. ¿Y qué encontró? ¿Encontró alguna fruta? No dice solamente hojas, solamente hojas. ¿Qué hizo Jesús al no encontrar? Maldijo al árbol, o maldijo a la higuera, como quieran, al árbol. ¿Qué pasó con el árbol? Inmediatamente se secó. Se secó. Se secó. En otra palabra, murió. Pero yo quisiera explicarle algo acá. El higo, la higuera, acuérdense, la higuera, miren, cuando ustedes, yo no sé quién de ustedes tendrá una higuera en su casa, pero la higuera, la planta del higo, o sea que le dicen la higuera, lo primero que sale antes de las hojas es el fruto. O sea, cuando vemos nosotros una higuera, ya el fruto está ahí. Generalmente la planta pues sale primero la hoja y después sale el fruto. Pero en la higuera no. Primero es el fruto, inmediatamente sale la hoja. Así que cuando ustedes ven una higuera, ya hay fruto ahí. Ya hay fruto. Por eso el Señor cuando venía, que tuvo hambre, se acercó a la higuera para comer, a jalar algún y no encontró. No encontró ni un fruto. Yo quisiera contarle aquí algo que a mí me sucedió personalmente. Yo seguramente estaba en secundaria. Tendría pues más o menos segundo, tercer año de secundaria estaba. Y allá en donde yo nací, en una hacienda, un caserío grande. Y yo estaba acostumbrado a ir de cacería, a cazar palomas, y manejaba una escopeta calibre 16. Entonces yo me fui de la hacienda, caminé pues más o menos, ¿cuánto habré caminado? Habré caminado 8 kilómetros para encontrar las palomas. Pero entré en un lugar donde me encontré con una higuera, hermana, una higuera que estaba lleno de higos. Y los higos se veían deliciosos, maduro ya, hermana. ¿Qué hice? Como lo encontré en los sitios que no había nadie dueño, lo que hice es comenzar a coger los higos y sentarme a comer. Me llené y me fui. Pero era una hermosa planta más grande que yo. Lleno de higos, hermano. Lleno de higos. Esto me ha hecho recordar ahorita lo que el Señor encontró a la higuera, pero no tenía fruto. Cuando yo la encontré, sí, era una higuera que estaba lleno de higos y deliciosos a la vista y al paladar. La pregunta 2 dice, vamos a leer en Marcos capítulo 11, del 12 al 14. ¿Quién puede leer, por favor? Maldición de la higuera estéril, dice así. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos.
Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ajá, muy bien. Entonces el Señor, pero antes, Jesús dijo, maldijo la higuera, pero antes de ir a purificar, eso fue antes de ir a purificar, ¿qué? El templo. El templo, claro. Eso fue antes de purificar el templo. Ya, y acá dice, cuando iba saliendo del pueblo, ¿de a dónde salía? Donde estaba Lázaro y sus hermanas. De Betania. Betania, correcto, hermana. Era la mañana del día lunes. Claro, hermano, Reinaldo, lunes. Así es. Entonces la pregunta 3 dice, ¿a alguno le cuesta entender este milagro de la higuera? Entonces, para clarificar los puntos difíciles, debemos aplicar la técnica de interpretación. La A, el fruto de la higuera no suele madurar antes de mayo. Y este episodio ocurrió durante la fiesta de la Pascua. O sea, abril. miren, Abril. claro, Abril. o sea, claro, era el mes de abril. 12 a tiras. De abril. Entonces, en Marcos 11:13 confirma que no era un tiempo para higos. Para higos. No era un tiempo para higos. Claro, no era un tiempo para higos el Señor, pero el Señor no encontró nada. No encontró nada, pues no encontró ningún fruto. Debería haber higo que verde, pero no maduro. Porque en la A dice, el fruto de la higuera no suele madurar antes de mayo, pero está verde todavía. Claro. Entonces ya, claro. En la 4 nos dice lo siguiente. Por lo tanto, en este caso, ¿por qué hizo Jesús secar la higuera? ¿Por no haber dado un fruto? La solución del problema está en el hecho de que en Palestina el fruto de la higuera aparece antes de la formación de las hojas. Lo que le acabo de decir, ¿ya ves? El higo aparece antes que las hojas. Y en Marcos 11:13 nos dice que la higuera tenía ya sus hojas. Ah, claro. Entonces debería haber higo, pues. Debería de haber higo, claro. Es decir, la presencia de las hojas indica, la presencia de las hojas indica que también habría frutos. Frutos, claro. Frutos en el árbol. Pero no lo había. Claro, así es. El 5. ¿Cuál de las siguientes declaraciones sobre la higuera es correcta entonces? La A. ¿Daba una impresión verdadera de su condición real? No. Primera. ¿Daba una impresión falsa de su condición real? Claro, esa es. Porque su condición real era otra. Era otra, pues. Claro. Es como que... Esto explica la razón por la cual este es el único de los milagros de Jesús que es distinto de los demás. Y es distinto. ¿Por qué te trae juicio? A los demás que traían bendición, porque las otras traían bendición, acá no vino bendición, trajo juicio. Este único milagro trajo juicio. Ahora dice, considere. Cuando la gente le traía a sus enfermos, ¿qué hacía Jesús? ¿Traía juicio o lo sanaba? Lo sanaba, hacía el milagro. Correcto, lo sanaba. Cuando a la gente le faltó de comer, ¿qué hizo Jesús? Los alimentaba. Claro. Acuérdense de los 5,000. De los 6,000, no, de los 4,000, de los 5,000. En la 6 dice, pero en este milagro de la higuera Jesús hizo que el árbol, ¿qué? ¿Inmediatamente diera fruto? No. No. ¿No diera más fruto este año? Tampoco. No. Nunca más diera fruto. Nunca más.
lo secó. Esa es la C. Correcto. Que se secara la higuera difiere de todos los demás milagros de Cristo en que estos eran para bendición, para bien, mientras que el de la higuera es un milagro de ¿qué? Ya le hemos dicho, de juicio. De juicio. A ver, claro. Entonces, claro, de juicio. Entonces la maldición de la higuera es el único milagro de juicio. De juicio, correcto, hermano Renan, que menciona los evangelios. De juicio, ahí dice juicio, milagro de juicio. Ya. El 9 dice, explica la razón por la cual Jesús trajo juicio sobre la higuera de esta manera. Claro, explique la razón por la cual Jesús trajo juicio sobre la higuera de esta manera. Le acabo de explicar. Tenía la apariencia de tener fruto. Tenía hojas. Pero no tenía fruto. Claro, porque la higuera primero sale el fruto y después sale la hoja. Tenía hoja. Daba la apariencia falsa de tener fruto. Tenía hoja. Daba la apariencia falsa de tener frutos. Y así era el pueblo de Israel. En Lucas encontramos una parábola del Señor con un tema muy semejante al de este milagro. Vamos a ver. Lucas capítulo 13, del 6 al 9. ¿Quién lee, por favor? Lucas capítulo 13, versículo del 6 al 9, por favor. A ver, pastor. Parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ya, entonces la dice, ¿qué buscaba el dueño de la higuera? Fruto. Claro, buscaba fruto, pues. Claro. La B dice, ¿qué tenía que hacerse a la higuera si aún después de más cultivo y abono no diera fruto? Lo cortaba. Claro. Lo cortaba. El milagro de la maldición de la higuera es como una parábola en acción, muy parecida a la parábola de Lucas 13, es decir, la higuera tiene un solo propósito o función, que es de dar fruto. La higuera, la única función es de dar fruto, no hay otro. Y si no cumple con este propósito, está inutilizando la tierra y no vale para nada. Solo merece ser cortada. Cae bajo juicio. Bueno, quería decirle algo acá que nos enseña el Señor. ¿Qué nos enseña el Señor? Si nosotros somos cristianos y el Señor nos manda en la gran comisión de predicar la palabra del Señor a todo aquel que no que necesita, a todo aquel que se nos presente la oportunidad de predicarlo. Nosotros somos como la higuera. Escúcheme bien. Somos como la higuera. Nosotros vamos a encontrar en muchos casos oportunidades de predicar la palabra del Señor.
Si no lo hacemos, vamos a ser como esta higuera que no da fruto. Porque el fruto que yo doy como cristiano es predicar la palabra del Señor y convertir a otra persona a Cristo. Ese sería mi fruto como cristiano. Que otro escuche la palabra también y venga a adorar al Señor. O sea, debo de predicar la palabra del Señor a todo aquel que me es posible, para que él se convierta también. Si yo no predico, si no predico la palabra del Señor, ¿qué pasa? Soy como la higuera, y el Señor dice que vendrá juicio sobre mí y lo corta. No sirvo para nada. Entonces tenemos en el 12, dice así: ¿en qué libro y capítulo se encuentra una parábola con el mismo tema que la historia de la maldición de la higuera? Y hemos visto en Lucas 13:6. Claro. Capítulo 13 del 6 al 9. Capítulo 13 del 6 al 9 acabamos de leer, ha leído la hermana Carmen. El milagro de la higuera es el único milagro de juicio. No hay otro. Es el único milagro de juicio en los evangelios, pero está apoyado por la enseñanza de una parábola que se encuentra en Lucas capítulo 13. En Lucas capítulo 13. Ahora, no es la primera vez que nos hemos encontrado con este tema en Mateo. En Mateo 3:8, Juan el Bautista dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando leemos acá también en Mateo del 7, capítulo 7, del 15 al 20, capítulo 7. Un buen árbol. A ver, ¿puede leer, por favor, hermano? Del 7 dice: la oración y la regla de oro. Mateo 15, yo ya no buscaba. Mateo 7, del 15 al 20. Ya lo leo, pastor. Por favor, hermano Reinaldo. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los arroyos? Abrojos. De los abrojos. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Así. Entonces la A dice: ¿qué clase de árbol da buen fruto? Un buen árbol. Claro, un buen árbol. Claro. Así es. Y echarlo al árbol. La B dice: ¿qué se le hace al árbol que no da fruto? Ya le hemos visto. Se le debe de cortar. Debe ser cortado. Porque no sirve para nada. La higuera es un símbolo de la nación judía. ¿No ves? Le decía de un comienzo. Los judíos profesaban ser muy religiosos, por ejemplo. ¿Ellos qué? Oraban mucho en público. Ellos ahí lo tenemos en Mateo 6:5, en la B. Ellos ayunaban también, dice. Ellos ayunaban, y tenemos en Mateo 6:16. Se esforzaban mucho por hacer prosélitos, o sea, convertidos al judaísmo. Tenemos en Mateo 23:15. Tenían instrucciones ¿en qué? En la ley de Dios. Ellos tenían instrucción, o sea, habían estudiado la ley de Dios. Tenemos en Romanos 2:18. La E dice: enseñaban la ley ¿de quién? De Moisés, o sea, los 10 mandamientos. De Moisés. Ahí tenemos en Mateo 23:2. Santuario. Edificaban edificios llamados, eran la iglesia de antes, sinagogas.
Y continuamente ofrecían sacrificio a Dios. ¿En dónde? En el templo, pues. En el templo. En el templo. A pesar de toda esta actividad externa, según Mateo 23:3 y Romanos 2:21-22, los líderes religiosos judíos no cumplían la ley que enseñaban a otros. En el milagro de la higuera, esta falsa profesión religiosa es simbolizada por las hojas de la higuera. Por las hojas de la higuera. O sea, el simbolismo se daba acá. ¿Quién eran las hojas de la higuera? Era el pueblo judío. Era el pueblo judío, pues, y no tenían fruto, pues, no había fruto en ellos. Todo era mentira. La B, una vida cambiada que obedece a la voluntad de Dios es simbolizada por el fruto. El fruto es lo que simbolizaba. ¿Qué cosa? Una vida cambiada y obedecer la voluntad de Dios. Así es. La nación simbolizada por la higuera en la nación de quién? Judía. En la nación judía. ¿Cuál fue el pecado de la nación judía simbolizada por las hojas de la higuera? Era una falsa profesión de religión. Claro. Ellos se daban de mucha religiosidad. Oraban en la esquina, ayunaban. Tanto habían cambiado. Por eso el Señor le dijo, ¿cómo se llama? Le dijo Juan el Bautista, ¿qué le dijo? Generación de víbora. El 19 dice, ¿qué simbolizan las muchas hojas de la higuera? Este es el pueblo judío. ¿Qué cosa hacía? Tenía una falsa profesión de religión. Tenía una falsa profesión de religión o religiosidad. Y da lo mismo. La Biblia frecuentemente usa árboles o plantas como símbolo. Según Isaías, capítulo 5, del 1 al 7. A ver, ¿quién lee, por favor? ¿A qué planta se compara la nación judía? En Isaías, por favor, leer capítulo 5, del 1 al 7. Isaías está en el Antiguo Testamento. Después de Salmos. Parábola de la viña. Así es. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado y su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer en mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que yo diese uvas, ha dado uvas silvestres. Mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada, ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa, suya, esperada, juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. ¿Qué pasó acá, hermana? Nos está enseñando aquí, nuestro Señor nos está enseñando qué pasó.
aquí dice que el Señor, su nación, fue el pueblo judío. El Señor le prodigó de todo. Le dio una tierra donde fluye leche y miel. Lo cuidó del enemigo. Lo trató muy bien. Pero el Señor esperaba pues, que esta nación judía diera frutos. Pero diera frutos deliciosos. Unos frutos que a la vista son pues espléndidos, netamente deliciosos. O sea, un pueblo que se va a distinguir de los demás que adoren a su Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Él lo cuidó. Pero el pueblo judío no dio buenos frutos. ¿Qué pasó? En lugar de dar buenos higos, dio como la higuera silvestre que no tiene dueño, que no se alimenta, que no tiene abono, que no tiene agua y da mal fruto. Eso fue el pueblo judío. Se rebeló, no obedeció, fue incrédulo, a pesar de los tantos milagros que había. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que plantó este señor? Una vid. Una vid. ¿A qué planta se compara la nación judía? A la vid. A la vid. Claro, la vid que dice una planta de uva. En Romanos 11:24, ¿a qué árbol se compara la nación judía? ¿A qué árbol? A ver, hermana. En Romanos 11:24 es interesante. Romanos 11:24 dice así. 11:24. Sí. 11:24. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Entonces, ¿cuál fue a qué árbol? Fue olivo, un olivo. El olivo, claro. Claro, el árbol fue un olivo. Entonces dice, ¿cuál de las tres plantas y árboles que son símbolos de la nación judía? Acá la higuera. son tres plantas. Primero la higuera. Ajá. La higuera, coma. La segunda es la vid. La vid, correcto. La vid, B-I-D. Y el tercero es, el último que hemos leído. El olivo. El olivo. Así es. Mira, yo no sabía. Las hojas de la higuera simbolizaban la profesión falsa de religión. La profesión falsa de religión de la nación judía. Después de dar este ejemplo de castigo efectuado en la higuera estéril, ¿qué otro acto simbólico hizo Jesús ese día en el templo? Dice, hizo el acto simbólico del que aquí vino el templo, purificación del templo. Claro, así es, hermano. Del templo, que era el símbolo de la limpieza, ¿de qué? Del corazón. Del corazón, sí. Claro. Del corazón. Según Marco 11, ¿cuál de estos dos episodios, la maldición de la higuera o la purificación del templo, tuvo lugar primero? Según Marcos 11. Claro, esa es la maldición de la higuera. Sí. La maldición de la higuera. 24 dice, ¿qué quiere Dios de su pueblo, incluyéndonos a nosotros?
Una profesión falsa de religión. No, eso no quiere el Señor. Que digamos que somos de Él, pero que nuestra vida diaria sigue sin cambio. O sea, decimos que somos cristianos, vamos a la iglesia, todo. ¿Pero qué? No nos alimentamos la palabra del Señor, no oramos. Eso es falso y eso no es lo que quiere Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios en la C? Dice, un corazón purificado. O sea, quitado todo lo malo por Él, que trae como consecuencia el fruto de una vida cambiada. Ese es, claro, esa es la que quiere el Señor de todo creyente, de todo aquel que dice ser siervo de Dios, todo aquel que se llama cristiano, que lee los evangelios, que se ha arrepentido, su vida ha cambiado para bien, para ser hijo de Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios de su pueblo? Dice, ¿no? En Mateo 21, 23, al día siguiente, o sea, después del lunes, ¿qué sigue? Martes. El martes, correcto. Jesús volvió otra vez al templo. Acuérdense que Jesús primero fue al templo, pero no había nada. Miró y se fue a Betania. Pero el martes, ¿qué? El martes Jesús volvió otra vez al templo. Después de haber pasado la noche, ¿en dónde pasó la noche? Betania. Betania, correcto, hermana. Cuando no encontró a nadie en el templo, estaba vacío, se fue a Betania. Así es. Entonces, vemos el día martes, la autoridad de Jesús cuestionada. ¿Quién cuestionaba la autoridad de Jesús? Los fariseos. Ahora, tenemos acá en Mateo 21, del 23 al 27. ¿Quién lee, por favor, hermano? Ya. Mira, cuando vino, hermano Reinaldo, por favor. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré, ¿con qué autoridad hago estas cosas? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y era, miren, ¿quiénes eran los doctores de la ley? Vivos. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes y los ancianos. Los ancianos eran pues los del Sanedrín. Ahora, ¿sobre qué asunto le preguntaron? Sobre su autoridad. De su autoridad. De su autoridad. La pregunta de los principales sacerdotes era, ¿con qué autoridad haces esta cosa? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Qué cosa había hecho Jesús el domingo? El domingo, acuérdense, ¿qué hizo nuestro Señor? Estamos recordando día por día. El domingo fue la entrada triunfal a Jerusalén. Fue la entrada triunfal a Jerusalén. Ahora, el lunes, acabamos de ver el día lunes, fue la maldición. La maldición de la higuera. De la higuera estéril. Higuera estéril. Y la purificación del templo. Y luego la purificación del templo. Acuérdense qué es lo que hace el Señor día a día. El día domingo, la entrada triunfal. Principal a Jerusalén. Ya, el lunes la maldición de la higuera y la purificación del templo. Es lo que hace el día lunes. Su autoridad. La autoridad ese es el repaso de lo que hemos hecho. Está diciendo qué es lo que hizo el Señor día a día.
La El maldición desafío de la autoridad de Cristo causó y que el martes fuera el día de controversia. esas dos cosas hizo. Controversia en el templo. Jesús se defendió comparando su ministerio y mensaje con el ministerio y el bautismo de Juan el Bautista. En Mateo 3, del 8 al 10 dice, ¿qué decía Juan el Bautista a la gente que hiciera? Que se Acabamos arrepienta. de ver que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Que dieran frutos dignos de arrepentimiento. Acabamos de leer hace un minuto. ¿Y qué pasará al árbol sin buen fruto? Según Juan, sería cortado y echado, ¿qué? Al fuego, dice. Ujú. Sería cortado y echado al fuego. Ahora, ¿qué buscaba Jesús en la higuera? Fruto. Frutos, exactamente, hermana Carmen. Fruto. No se le dice higo, sino fruto. ¿Qué hizo al árbol cuando descubrió que solamente tenía hoja? Que se secaron. Lo maldijo. Hizo que se secara. Ujú. Lo maldijo. Hizo que se secara. Porque dijo que no diera fruto jamás. O sea, en otras palabras, te mueres. Secó. Es cosa del juego. Los sumos sacerdotes no podían negar la autoridad de Juan el Bautista, porque temían al pueblo. Claro, porque Juan el Bautista se movió en el pueblo y en el pueblo vivía. Porque todos tenían a Juan el Bautista como ¿qué? Como profeta. Y es cierto, pues, como profeta. Pero los sumos sacerdotes no creían realmente en su autoridad ni en la de Jesús. Y por eso se negaron a opinar. En la C dice, así que Jesús se negó a decir con qué autoridad hacía estas cosas. ¿Por qué se negó? Porque ellos tampoco no le dijeron. Y vivos se pusieron se pusieron a murmurar y dijeron, si le decimos esto, no va a decir esto. O si hicimos la otra cosa, no. Ya. Tenemos Mateo 21, del 28 al 32, dice, esta parábola. Pueden leerlo, por favor, la 21, Mateo 21. Hijo, dice así, parábola de los dos hijos. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentéis después para creerle. Amén, pastor. Ajá. Y miren que ese es cierto. Acuérdense que las rameras creyeron a Jesús. Y los publicanos también, ya tenemos ahí los publicanos, los cobradores de impuestos que dejaron Mateo, por ejemplo. Creyeron a Jesús. Pero ¿quiénes no creyeron? Los sacerdotes, los ancianos, los fariseos, no creyeron. Entonces tenemos ahí la respuesta en A, dice, ¿qué hijo simbolizaba la nación judía? El que no hizo profesión de obediencia, o sea, sin hoja, pero después obedeció, dio fruto, o el que dijo que iba a obedecer, tenía hoja, pero después
no obedeció sin fruto. Esta es la B. Eso fue la representada del pueblo judío, porque dijo que sí, vamos a hacer, pero después desobedeció. No obedeció. No obedeció. Él desobedeció, o sea, no obedeció. Quienes según Jesús en el versículo 31 se asemejaban al hijo que cambió de idea y obedeció la orden de su padre? El primero dice. Claro. Los cobradores de impuestos, ¿no lo acabo de decir ya? Los cobradores de impuestos. Ya, le voy a leer de nuevo para que sepan, lo acabo de decir. Las prostitutas sí creyeron en Jesús, los publicanos también. Y ejemplo tenemos en Mateo, que fue un publicano cobrador de impuestos. En la B dice, ¿quiénes según en el versículo 31 que hemos leído, que ha leído el hermano Reinaldo, se asemejaban al hijo que cambió de idea y obedeció la orden de su padre? Así es. Al ministerio de quién se refiere Jesús en el versículo 32, al de Juan el Bautista. Acaba de leer el hermano de Juan el Bautista. ¿Qué había dicho el profeta que era necesario en los que bautizaban? Frutos dignos de arrepentimiento. Este es. ¿Qué había dicho el profeta que era necesario? Sí, frutos dignos de arrepentimiento. Dice, subraye con rojo la palabra reino en Mateo 21, 31. La palabra reino nomás, en su Biblia. Lo raya la palabra reino. Con rojo. En Mateo 21, capítulo 21, versículo 31, en el versículo 31. Ahora, ¿con qué planta y dos árboles es comparada la nación judía en la Biblia? Esta es repetición. Primero en la higuera. La segunda. La vid. La vid, correcto. ¿Y el tercero? El olivo. Correcto, el olivo. Las hojas de la higuera estéril simbolizaban la profesión falsa de religión. La profesión falsa de religión de la nación judía. Lo que faltaba a la nación judía, como a la higuera, era ¿qué? El fruto de una vida abundante. ¿Ya ven? El fruto es la vida abundante. Ahora tenemos. ¿Dónde se encuentra una parábola referente a la higuera? Tenemos en Lucas, en el capítulo 13, que le hemos visto. 13, 6, 9. ¿Y dónde se encuentra un milagro referente a la higuera? Y al milagro tenemos en Mateo 21. Capítulo 21. En la parábola de Lucas 13, ¿qué se iba a hacer para que la higuera diese fruto? Según Lucas 13, 8. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ya, o sea, tenía que ser cultivada y abonada. Porque el silvestre no es cultivada ni es abonada. Pues. La B dice que hemos visto ya Isaías 5, 2 y 4, que hemos leído. ¿Qué había hecho el dueño para que su viña diese buen fruto? Lo había plantado, o sea, lo había sembrado y cultivado. Claro. Según Romanos 9, 4, 5, Dios ha dado a Israel, su pueblo, mucho o poco. ¿Qué le dio? Mucho. No le dio poco, le dio mucho. Mucho le dio. En la D dice, habiendo recibido tanto, ¿dio fruto el pueblo?
No. Nada, no pues, no dio nada. Es al contrario. Es al contrario. Dios había dado mucho a su pueblo y así esperaba mucho fruto de ellos. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Nos da mucho, pero el Señor espera mucho de nosotros. Pero no produjeron fruto. O sea, si no producimos fruto, ya sabemos cuál es el final. El fruto viene en la vida, la vida abundante. Es decir, predicar el santo nombre de Dios. Ese es uno. Por eso Dios ya lo había castigado cuando fueron deportados. ¿A dónde? Lo había. ¿Se acuerdan al rey cómo se llamaba? Nabucodonosor. Y la nación se llamaba Babilonia. ¿Y en qué año fue? Acuérdense. ¿2000 años antes de Cristo? No. 1000 años antes de Cristo, de David, tampoco. 600 años, claro. 600 años antes de Cristo. 600 años antes de Cristo. Ahora, al poco tiempo, le vendría un castigo aún más fuerte, cuando la ciudad de Jerusalén sería destruida por los ejércitos del poderoso imperio romano bajo el mando del general Tito, en el año, acuérdense bien hermano, el pueblo de Israel fue destruido por el general romano Tito, después de Cristo, pero el año 70 después de Cristo. Eso hay que tenerlo mucho cuidado. ¿Cómo fue destruida? Sería esto bajo el mando del general Tito. Del general Tito. 70 años después que Cristo vino. En el año 70 después de Cristo. O sea, después que el Señor nació y murió, el cuerpo, y resucitó el Señor. En el año 70, después de la destrucción de Jerusalén en el año de 70 después de Cristo, el pueblo judío, los israelitas, quedó dispersado por todos los países del mundo durante casi 1900 años. Y solamente en nuestro recién pasado siglo, 20 muchos de ellos pudieron volver a su país para formar la nación moderna llamada Israel. Ese fue el nombre ya, Israel. Recuerde que al concluir este mismo día martes, Jesús sobre el monte de los olivos pronunció su mensaje acerca de las señales antes del fin. Y acá tenemos Mateo. ¿De qué tema trata parte de este mensaje? La venida del Hijo del Hombre. En Mateo 24:32 que hemos leído, Jesús habló otra vez de una higuera, pero ahora no de una higuera seca, sino de una higuera que está renovándose. Sus ramas están tiernas y sus hojas brotan. Aunque los judíos fueron dispersados entre las naciones como castigo por su pecado, la Biblia promete su restauración como nación. ¿Cuáles de los siguientes textos prometen esta restauración? Ezequiel 32, 24, 28. ¿Está correcto? En Amós, vamos a leer Amós, hermana. Ezequiel está bien, correcto es. Ezequiel, está bien, correcto. Ahora, Amós, ¿quién lee, por favor? Amós, capítulo 9. Amén. Dice, vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que hará alcanzará al segador y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Restauraré a mi pueblo Israel. Ellos construirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos y beberán su vino. Cultivarán huertos y comerán sus frutos. Plantaré a Israel en su propia tierra, para que nunca más sea arrancado de la tierra que yo le di, dice el Señor tu Dios. Ajá. ¿Habla de la restauración de Israel? Sí. Lo que leyó el hermano. Correcto. Y en Jeremías 48.
y el versículo 47. ¿Quién lee, por favor? Capítulo 48, versículo 47. Pero haré volver a los cautivos de Moab en los postreros de los tiempos, dice Jehová, hasta aquí en el juicio de Moab. Ya. Pero no habla del pueblo Claro, judío no. que ha sido disperso. No habla. Habla que de Moab, de un pueblo viene. Pero no habla de la restauración. Vamos Sí. a ver Romanos 11:26. ¿Contraste? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, y que apartará de Jacob la impiedad. No habla. Ajá. Romanos 11:26 esa. Y sí, 11:26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Está bien. Estás diciendo, ahí está. Sí, habla de restauración. ¿Qué promete hacer Dios en los últimos? ¿Qué promete hacer Dios en los últimos tiempos para su pueblo judío? Restaurarlo. Acabamos de ver, restaurarlo. Eso es lo que dice en Romanos 11:26. Restaurarlo. La promesa de Dios a los judíos tiene dos partes. Dios prometió hacerlo volver a su tierra. Lo dispersó. Pero Dios promete hacerlo volver. Él lo va a hacer devolver, hacerlo volver. B. Dios prometió restaurar a su pueblo espiritualmente a la fe en Cristo y la limpieza del pecado. Eso promete. Ahora muchos judíos han vuelto a Israel después de casi 1900 años. De las dos cosas prometidas que se menciona arriba en A o B, ¿cuál ha comenzado a ser cumplida? ¿La A o la B? Primerito fue la A, pues correcto, porque Dios prometió, claro. ¿Cuál todavía no se ha cumplido plenamente? La B. Aquí es. La Biblia dice que la restauración de los judíos sucederá en los últimos tiempos. Significa que tendrá lugar cuando se acerque la segunda venida de ¿quién? De Jesucristo. De Cristo, de Jesucristo, claro. Cuando brotan nuevas hojas en un árbol, es una señal de esperanza, que está llegando a la primavera y después el verano. Así también el regreso de los judíos a su país después de casi 1900 años es como el brote de la nueva vida en la higuera. Es una señal de ¿qué? De esperanza. Para ello, indica también que la segunda venida de Cristo se aproxima. Dice, ¿qué prometió hacer Dios para la nación judía en los últimos tiempos? Restaurar a su tierra. Restaurarlo a su tierra. O sea, traerlo a su tierra. Traerlo a su tierra y restaurarlo. Y restaurarlo espiritualmente. Espiritualmente porque él no creía en Jesús. Y hay muchos que no creen todavía. El Señor va a restaurar su tierra, pero va a restaurarlo también espiritualmente. Hace algunas décadas, antes del año 1948, parecía imposible que los judíos regresaran a su país. Los obstáculos eran tan grandes. También para los discípulos habrá parecido imposible que se secara tan pronto la higuera. De igual manera, en nuestra vida puede haber obstáculos y problemas, cuya solución parezca imposible. Pero según las palabras de Jesús a los discípulos en Mateo 21:21, lo imposible puede ser posible si tenemos fe y no dudamos. Esta es una lección, hermano, lo que acabo de leer, algo que en realidad nos sucede todos los días. Nos sucede todos los días.
tenemos problemas. Pero nuestra fe como cristiano, buen cristiano, tenemos que tener en Cristo. Nuestra fe no nos va a quebrar, no. Nuestra fe es la que no nos va a dejar que la aflicción, el problema nos quiebre, sino que seamos fuertes ante cualquier problema. Orar, hermano, buscarle a Dios. Eso es. Entonces tenemos que, en Mateo 21, 22, Jesús habla de oración, pero con fe. Por eso cada vez que tenemos que orar con fe. O sea, creyendo que sí, el Señor nos va a dar lo que pedimos. Pero si nuestra oración es vacía, no encontramos nada. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Como la higuera. Pero si vamos nuestra oración con fe, sí vamos a encontrar frutos. Sí, porque el Señor dice que la oración con fe, la oración con fe es la fe la que el Señor dice que será hecho lo que pides. Ahora dice, ¿cuántas cosas vamos a recibir si oramos así? Ahí está. Todo lo que pedimos. Todo lo que pedimos. Si una oración es con fe, entonces será hecho todo lo que pedimos. Sin embargo, debemos notar que hay una condición. ¿Cuál es la condición conectada con esto? Hay una condición, miren. O sea, un requisito. Que tengamos muchas actividades religiosas. No, no es eso. La actividad es moverme. Voy a la iglesia, cumplo esto. No. Ese no es. Que nos organicemos, contribuyamos con nuestro dinero para que se hagan las cosas. No se dice que no se hagan, sí se puede hacer, pero lo principal requisito para que la oración sea escuchada por el Señor es esta, que continuemos pidiendo y creyendo a Dios. Ese es el requisito que pone el Señor en nuestras oraciones. Usemos la técnica de comparación mirando la historia de la higuera en Marcos 11:20 al 25. Aquí se menciona la misma condición para que lo imposible suceda, que debemos orar, ¿qué? Creyendo. Creyendo. Eso es lo que hemos visto. Además se agrega que en el versículo 25, otra condición para la oración eficaz es que perdonemos a otro. Perdonemos. Así que Jesús utilizó el milagro de la higuera para estimular la fe y el amor a sus discípulos. Según este milagro, ¿cuáles son las dos condiciones para que la oración eficaz venza? Donde parece imposible. Creer y perdonar. Es creer y perdonar. Son las dos cosas ahí. En el 49. Creer y perdonar. Terminó. Y ahí nada más. Bueno, cuando una persona no perdona, escúchenme por favor, cuando una persona no perdona, el corazón, dentro de nuestro corazón, se forma algo que el Señor aborrece. ¿Qué aborrece el Señor? El odio. La necedad es algo que en realidad hay algunos que dicen, mira, ve, yo te perdono, pero ¿sabe qué? Te voy a tener en cuenta. Eso no es perdonar. Eso no es perdonar. Es al contrario, se ahonda el problema. El Señor aborrece la cosa. Por eso que el Señor, cuando nos perdona, el Señor dice, cuando el Señor nos perdona, Él ya no se acuerda de nuestro pecado. Nos limpia. Por eso está el Espíritu del Señor en tu corazón. Para que sea movido tu corazón a una limpieza pura, según la palabra del Señor.